Bienvenidos jóvenes. Continuando con el video anterior acerca del tema de resolución de triángulos oblicuoángulos, les hablaré de la ley de senos. Para poder explicar el teorema de senos se necesita conocer dos lados y un ángulo interior, que debe ser opuesto a uno de los lados, o un lado y dos ángulos, donde uno de estos ángulos debe ser el opuesto al lado. Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En la siguiente gráfica se observa el triángulo ABC, con los referentes lados, que es A, B y C minúsculas, dentro de una circunferencia. La flecha R representa al radio de la circunferencia. Teniendo este gráfico, obtenemos la siguiente relación, que A sobre el seno del ángulo A va a ser igual a B sobre el seno del ángulo B, que también va a ser igual a C sobre el seno del ángulo C. Toda esta relación va a ser igual a 2R. Es muy importante también lo siguiente, que en la ley de senos tenemos que el ángulo A va a ser igual a 2R por el seno del ángulo A. De la misma manera es para B y C. Para poder hacer la demostración, hacemos de la siguiente manera. Al triángulo ABC le prolongamos una línea que corte a cada ángulo. En la línea se observa una intersección. En esta intersección es el punto O. Por eso demostramos lo siguiente: del triángulo AMO, el seno del ángulo C. Como sabemos que dos triángulos en un mismo triángulo son congruentes, gracias a los distintos teoremas de Euclides y de Pitágoras. Reemplazando los valores, C sobre 2, todo esto sobre R, va a ser igual a C sobre 2R, obteniendo que C sobre el seno del ángulo C va a ser igual a 2R. Seguimos con el mismo procedimiento para poder hallar A y B. En esta oportunidad, C sobre 2 representa al radio de la circunferencia. Ahora les hablaré acerca de la ley de cosenos. En todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, menos al doble del producto de estos lados, por el coseno del ángulo que forma. Para poder demostrar, observamos el siguiente gráfico. Utilizamos el teorema de Pitágoras, ya que debemos dividir este triángulo en dos triángulos rectángulos. En el triángulo ABC es oblicuo o un triángulo obtuángulo. Se observa el triángulo AHC con un ángulo recto y el triángulo AHB. En estas variables, C sería la hipotenusa, B la hipotenusa del triángulo AHC, A representaría al cateto y el ángulo 180 menos C representa a la diferencia del ángulo C menos 180. Por el método de Euclides se genera ese triángulo. Del triángulo obtenemos lo siguiente, que el seno del 180 menos C va a ser igual al lado AH sobre B, teniendo como resultado que el lado AH va a ser igual a B por el seno de 180 menos C. Relacionando esta ecuación, tenemos que el lado AH va a ser igual a B por el seno de C. El coseno de 180 menos C va a ser igual al lado AH, que es el cateto adyacente, sobre B, que es la hipotenusa, teniendo como resultado que HC va a ser igual a B por el coseno del 180 menos C. En esta parte, el lado AC va a ser igual
a menos b por menos coseno del ángulo C. Luego aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo AHB. En el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. Reemplazando esta operación, tenemos lo siguiente, que C al cuadrado va a ser igual a HC más A al cuadrado, más B por el seno del ángulo C al cuadrado. C al cuadrado va a ser igual a B menos B por el coseno del ángulo C más A al cuadrado, más B al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo C. La hipotenusa que es C al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado por el coseno al cuadrado de C menos 2AB coseno del ángulo C más A al cuadrado más B al cuadrado por el seno del cuadrado de C. Esto se genera porque tenemos un binomio al cuadrado. En la primera parte, que es menos B coseno de C más A al cuadrado. Resolviendo toda esta ecuación, tenemos que la hipotenusa que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo C. De manera análoga, se realiza la demostración para los lados restantes. Es muy importante lo siguiente, de la ley de cosenos podemos obtener las siguientes relaciones, que el coseno del ángulo A va a ser igual B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado. Todo esto va a ser sobre 2BC. El coseno del ángulo B va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Todo sobre 2AC. El coseno de C va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Todo sobre 2AB. Si podemos observar, en esta relación siempre restamos el opuesto de cada ángulo que estamos hallando. Nota, también se puede realizar la demostración utilizando el teorema de Euclides. Como anteriormente les dije, en el video anterior, el triángulo acutángulo va a ser igual a A al cuadrado, que es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BM. B, que es la hipotenusa total, y M es la distancia que divide la línea para poder obtener un ángulo recto. En el triángulo obtusángulo es de la misma manera. Como le expliqué, el teorema de Euclides nos dice que debemos tener dos ángulos o un ángulo de 90 grados, en la cual beneficia para la resolución de los triángulos obtusángulos, teniendo como fórmula que el A al cuadrado, que va a ser la hipotenusa de ambos triángulos, va a ser igual a B al cuadrado, que es un cateto, más C al cuadrado más 2BM. B es del triángulo original. M más B serían la hipotenusa. Por lo tanto, multiplicamos ambas variables. Ahora les hablaré acerca de la ley de tangentes. En todo triángulo oblicuángulo se diferencian de dos de sus lados. Es una suma como la tangente de la mitad de la diferencia de los ángulos opuestos a esos lados. Es A la tangente de la mitad de la suma de dichos ángulos. Es decir, que A minúscula, que es el opuesto al ángulo A, tenemos las siguientes relaciones. A menos C sobre A más C va a ser igual a la tangente del ángulo A menos C sobre 2. Todo esto va a ser dividido entre la tangente del ángulo A más C sobre 2. La siguiente relación tenemos que el lado B menos C sobre B más C va a ser igual a la tangente del ángulo B menos C sobre 2 sobre la tangente de B más C sobre 2. En la tercera relación tenemos que A menos B sobre A más B va a ser igual a la tangente de A menos B sobre 2
Todo esto sobre la tangente de a más b sobre 2. Para la demostración hacemos lo siguiente, que n sobre m va a ser igual a p sobre q. N más m sobre n menos m va a ser igual a p más q sobre p menos q. ¿Cómo sabemos de la siguiente relación si es real o no? Hacemos la siguiente. A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B, teniendo que A menos B sobre A va a ser igual al seno del ángulo A menos el seno del ángulo B sobre el seno del ángulo A. A más B sobre A va a ser igual al seno del ángulo A más el seno del ángulo B. Todo esto sobre el seno del ángulo A. Teniendo como resultado e igualando estas dos ecuaciones, tenemos lo siguiente. A menos B sobre A más B va a ser igual al seno del ángulo A menos el seno del ángulo B sobre el seno del ángulo A más el seno del ángulo B. Luego transformamos a un producto. Como sabemos que la tangente de X es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A menos B sobre A más B va a ser igual a 2 seno de A menos B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2 sobre 2 seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2, teniendo como resultado de la siguiente manera: 2 senos de A menos B sobre 2 por coseno de A más B sobre 2. En este segundo miembro ordenamos las variables. 2 por coseno de A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2, tenemos como resultado que A menos B sobre A más B va a ser igual a la tangente de A menos B sobre 2 por cotangente. ¿Por qué se forma la cotangente? Porque es el coseno sobre seno. Cotangente de A más B sobre 2. Como sabemos que una cotangente de X va a ser igual a la tangente menos 1 de X. Desarrollando e invirtiendo esta relación, esta razón trigonométrica, tenemos lo siguiente, que A menos B sobre A más B va a ser igual a la tangente del ángulo A menos B sobre 2, todo esto sobre la tangente del ángulo A más B sobre 2. Las siguientes relaciones se comprueban. Que la demostración de la ley de tangentes se utilizó de la siguiente manera, o la siguiente propiedad, que es n sobre m, que va a ser igual a p sobre q, teniendo que n más m va sobre n menos m va a ser igual a p más q sobre p menos q. Gracias a las referencias bibliográficas del libro de trigonometría de Intellectum. Gracias, jóvenes, hasta la próxima.